Directos amigos, buenos días. Consagramos esta lección laurentina, que ya es una de las últimas, a la penúltima tesis del racionalismo jurídico, la tesis número 58, que nos dice que el orden jurídico y el orden ético o moral son dos órdenes normativos separados. Cuando formulé por primera vez esta tesis, hace ya varios años, en algunos encuentros, sorprendió a mis interlocutores de orientación positivista, porque según su punto de vista, la diferencia entre el positivismo jurídico o juspositivismo, por un lado, y la teoría del derecho natural o justnaturalismo, por el otro, estribaría en que para los primeros el, el orden jurídico es independiente de la moral, mientras que para los segundos el orden jurídico estaría de un modo u otro bajo la dirección, estaría impregnado de la ética o bajo su dirección o sometido a la ética, pero sometido no desde el mero punto de vista de la ética. No es que la ética, no es que el moralista exija al jurista que el derecho se ajuste a la moral. Eso lo puede aceptar cualquiera y por supuesto que es muy dueño de hacerlo. Pero según esa visión de lo que sería el justnaturalismo, el justnaturalista diría algo más, diría que la exigencia de que el derecho se acomode a la moral no viene exclusivamente por el lado de la moral o de la ética, sino que el propio derecho, consustancialmente, conllevaría un reclamo de adaptación a la moral, una invocación a la moral, que podría ser de un tipo o de otro según el justnaturalismo que se adoptara. Por ejemplo, justnaturalismo sustractivo pondría un filtro por el cual las leyes inmorales o las leyes que contravinieran de manera gravísima las exigencias de la moral carecerían de valor jurídico, mientras que un justnaturalista aditivo sería el que dijera, según esa visión, que voy a refutar en esta lección, el justnaturalista diría, bueno, pues algunos de los preceptos morales que de suyo son imperativos éticos, no jurídicos, pero sin embargo se incorporan al derecho, tienen valor jurídico. Bueno, esto se podría articular de diversos modos. Y causó sorpresa el que yo, defendiendo el derecho natural, adujera que no es así, que no es los imperativos jurídico-naturales, las normas jurídico-naturales, las exigencias del bien común, están separadas de las exigencias morales. Ciertamente que nada impide que entre estos dos órdenes normativos, el derecho por un lado y la moral por el otro, haya solapamiento. Sin duda que como son ordenamientos normativos, sin duda contienen
valores similares. Pero en realidad esta similaridad no deja de ser un falso amigo en la medida en que el bien moral y el bien jurídico no son superponibles y puede haber incluso contradicción entre ellos. Como lo voy a analizar en el transcurso de esta lección, el bien moral, los valores morales tienen una característica, una cuádruple característica que los enfrenta y los opone a los valores jurídicos que se centran en esa clave de bóveda que es el bien común. El bien común puede no coincidir con el bien moral, puede incluso entrar en contradicción con él. Por eso el moralista está perfectamente legitimado desde su propia profesión para dirigir a los juristas prédicas, sermones, homilías, exhortándolos a ser morales. La experiencia nos dice que esas homilías carecen completamente de efecto en las decisiones legislativas, ni el votante a la hora de emitir el sufragio se guía por criterios morales, ni siquiera los suyos propios, o en todo caso ese motivo es perfectamente secundario y queda muy por debajo de consideraciones pragmáticas de el voto útil, el voto en contra. Rara vez se vota, muy pocos votan para defender los valores, entre otras cosas, porque generalmente tampoco los candidatos reflejan las preferencias morales de los votantes. Generalmente el que más se aproxima suele coincidir con las propias preferencias éticas en un 40 o 50%. De manera que no es un criterio muy bueno. Y aunque coincidiera en más, si ese candidato tiene un 1% de probabilidades de salir triunfante, pues pocos lo votarán, ni siquiera quienes lo hubieran votado. De manera que esa prédica moral no suele influir mucho en el elector, y menos en el elegido, que actúa como si ustedes han visto la actuación en las cámaras legislativas. Es un chamarileo, un regateo. Yo te voto este artículo de esta ley para que tú a cambio me votes tal otra iniciativa. Es bastante inmoral. Y la esperanza de moralizar la actividad legislativa es quimérica, a mi juicio. O sea que en esta visión, claro, a salvo de la enorme diferencia entre las estructuras políticas de nuestros días y las de el siglo XVI, de comienzos del siglo XVI, pero yo me acercaría a la postura de Maquiavelo. En cambio, creo que sí hay unos valores jurídicos, ante todo el del bien común y sus corolarios y las reglas, por ejemplo, el principio de permisión, que se imponen al legislador no porque éste sea bueno ni moral, sino por exigencias mismas de que el ordenamiento funcione, por una exigencia intrínseca
de, por el sentido mismo de la legislación que obliga a legislar para el bien común, incluso si al legislador el bien común le es indiferente, como muy a menudo le es indiferente. Pero la tarea que ha asumido, no por, no por los valores que él profese, sino por el sentido mismo de la tarea, lo obliga, en mayor o menor medida, desde luego, a atenerse a esos valores jurídicos, porque además, si se aparta y conculca radicalmente esos valores jurídicos, primero lo que está haciendo ya no será un ordenamiento jurídico, ya no será ley, eso ya lo hemos visto en lecciones anteriores. La sociedad que se vaya a regir por esa legislación contraria al bien común o de espaldas al bien común funcionará muy mal, será intrínsecamente inestable y autodestructiva. Y aquí podríamos comparar la, la actividad legislativa a la del médico, a la del navegante, el navegante a la del piloto, puede ser bueno o malo. No nos lleva el piloto de un avión, no nos lleva al aeropuerto de destino y aterriza correctamente porque quiera nuestro bien o se afane por servir a los pasajeros. No, lo hace por su propia carrera y por sus propias finalidades. El médico, hombre, en principio yo pienso, quizá ingenuamente, que quien escoge la profesión de médico y no otra es porque, por lo menos en principio, está guiado por un sentimiento altruista, humanista, le importa la salud humana, le importa prodigar cuidados que sean beneficiosos para, para los pacientes. Pienso yo que en el origen ese es un factor, pero, pero sea así o no, y además después en la vida uno muy a menudo cambia y se desilusiona, es como el profesor, el maestro. Pienso yo que no abraza uno la profesión docente si no siente una vocación, un ánimo, un deseo de enseñar al que no sabe. Ahora, también es verdad que los sinsabores, contratiempos, obstáculos y a veces la ingratitud o mal comportamiento de los alumnos hacen que uno se desanime, se desilusione y, y bueno, de las clases por rutina o sencillamente para que le paguen el sueldo a fin de mes. Bueno, pues el médico igual sigue ejerciendo su profesión por su propia carrera o por su... Hay quien no, desde luego, ¿eh? Yo he conocido médicos de diversas especialidades que a quienes se les ve un auténtico afán de servir al paciente y de preocuparse por el bien del paciente. Pero otros no lo sé, no puedo adivinar su pensamiento. El médico generalmente trata de ser buen médico, de practicar bien la medicina, no por moral, en muchos casos no por moral, sino por motivos ajenos a la moral. Pero el sentido mismo de su tarea, de su actividad, lo que la dinámica misma consustancial
a la tarea le impone es practicar la medicina por el bien del paciente, es decir, cuidar su salud, preservar su salud, aliviar el dolor, obrar por el bien del paciente en la medida en que la ciencia y el arte médicos son idóneos para esa finalidad. Bueno, pues yo que el navegante igual es es el sentido mismo de la tarea. Yo diría el hábito hace al monje. Y mi opinión de los legisladores es tan mala que creo que si no existiera esta dinámica intrínseca de la actividad legislativa, esta impregnación de la misma por unos principios jurídicos consustanciales al derecho y que exigen legislar para el bien común, creo que el resultado sería muchísimo peor del que es. Tenemos legislaciones tremendamente deficientes, criticables, para algo estamos los filósofos del derecho, los naturalistas, para en nombre del derecho natural criticar el derecho positivo, formular consideraciones de lege ferenda, es decir, la ley se equivoca al prescribir esto porque eso es contrario al bien común y debería más bien prescribir de este otro modo, que sería lo idóneo para el bien común. Pero si se salvan en mayor o menor medida las legislaciones que tenemos, es por esa exigencia interna, no por la moral. Por tanto, no, al defender este punto de vista de que sí existen normas jurídicas con valor intrínseco, suprapromulgatorias, supralegislativas, consustanciales al derecho, anteriores y superiores a toda norma positiva, al decir esto, podría parecer que estoy invocando la moral, pero no es la moral. Hay 4 rasgos importantísimos que separan lo que es la norma jurídico-natural de lo que son las normas morales. Ciertamente, la moral es un orden normativo que obedece a una escala axiológica, una escala de valores éticos. El derecho es un orden normativo que obedece también a una escala axiológica, a unos valores que son los valores jurídicos, y hay similitud, en parte solapamiento, pero son órdenes diferentes y a veces los valores que se formulan con las mismas palabras no son del todo coincidentes. Pueden ser incluso discrepantes o hasta en algún momento opuestos entre sí. Hay otros órdenes normativos, el orden, por ejemplo, del buen hablar, el orden prescriptivo de estilístico o gramatical, sin duda, conocer un idioma es también saber hablarlo correctamente, y saber hablarlo correctamente quiere decir atenerse a la escala valorativa lingüística o gramatical. Ahí está el orden de la práctica social, de la urbanidad, de la corrección, las buenas maneras sociales, digamos. Es un orden diferente.
y puede haber un orden religioso que, que puede marcar la moral, pero puede ser diferente de la moral. En algunas religiones, como las religiones abrahámicas, sin duda contienen códigos morales. Pero decir, por ejemplo, que la religión politeísta romana mm, establecía un código moral, bueno, yo pienso que establecía un código de, de práctica religiosa, de ritual, pero sería mucho decir que ese código tenía una significación moral. Bueno, podríamos discutirlo. Lo que estoy diciendo con esto es que hay diferentes escalas valorativas. La axiología no es patrimonio exclusivo ni propio de la ética. Se puede enseñar la teoría de los valores, se puede y se suele enseñar en la asignatura de ética, pero de suyo la axiología va más allá, pero están también los valores estéticos, por ejemplo. De manera que el que un orden normativo obedezca a una escala axiológica no significa que pertenezca al ámbito de la ética, al ámbito de la moral. La tesis 58ª del racionalismo jurídico es la afirmación de que el derecho natural no es moral, que no es lo mismo reconocer que existen unas normas jurídicas no promulgadas, anteriores y superiores a cualquier promulgamiento de una autoridad legislativa, incluyendo la autoridad de la propia masa de ciudadanos congregados que por vía consuetudinaria establecen una, una cierta norma de conducta, constituyen también una autoridad legislativa, pero anterior y superior a esa autoridad legislativa y a cualquier otra, los justnaturalistas, por lo menos el justnaturalismo aditivo, que es el que yo profeso, sostenemos que existen ciertas normas jurídico-naturales que hemos tratado de aclarar a lo largo de todas las lecciones precedentes. La esencial es el bien común, la imperatividad de que se alcance el bien común de la sociedad, puesto que este es el fin de la sociedad misma, existe para eso, para el bien común de la colectividad así formada y de los individuos que la integran indisolublemente de manera colectiva y distributiva, y como corolario de esta exigencia del bien común, todas las reglas que hemos visto de los axiomas de lógica nomológica, por ejemplo, esa regla tan particular que es la regla de permisión. Todo aquello que no esté explícita o implícitamente prohibido por una norma de derecho natural o positivo es jurídicamente lícito. Todas las normas hemos visto que lo separadamente lícito es también conjuntamente lícito. La regla de consecuencia jurídica, todas ellas, esas normas, son normas jurídico-naturales que tienen vigencia en el ordenamiento y que han de guiar el razonamiento jurídico, tanto si el legislador lo quiere como si no lo quiere. Son, por tanto, normas ilegislables, inabrogables, superiores a cualquier ley positiva. Esas normas, ¿qué tienen que ver con la moral? Bueno, para el positivista jurídico, el único derecho es el derecho positivo. La principal variedad del positivismo jurídico es el legalismo, es el normativismo, como el de Kelsen, que idealmente al menos quiere limitar todo el derecho a lo legislado. Si bien Kelsen también atribuye al juez un derecho
normativo, un derecho de promulgar normas, sobre todo en su último periodo, en su obra póstuma, la teoría general de las normas, en que se había desengañado de la lógica deóntica y pensaba que de una norma no se seguía otra. Para él las normas son preceptos, de un precepto no se sigue otro, y por tanto cuando el juez aplica una, una regla jurídica, en realidad está creando una nueva regla jurídica. Bueno, esta deriva, en cierto modo, traicionaba, se entiende muy bien, siguiendo la trayectoria, la evolución del pensamiento de este fascinante pensador que es Kelsen, potentísimo, original, de gran potencia intelectual, de, de- seguramente el autor de mayor talento e iniciativa de, de toda la tradición del positivismo. Pero claro, su intención principal en el periodo de su madurez, no el periodo tardío, que es interesantísimo, pero diverso, sino el periodo de su gran madurez, era reservar para el legislador la exclusividad, el monopolio del poder normativo. Y ese espíritu ha sido retomado por gran parte del positivismo anglosajón posterior, ya influido por otros autores como Hart, más ubicado dentro de la filosofía analítica, emparentado con la filosofía analítica del lenguaje. Y justamente este positivismo jurídico siempre ha alegado y sigue alegando que la gran ventaja del positivismo es la seguridad jurídica, porque el justnaturalismo, esto ya lo dijo Kelsen, el justnaturalismo invoca unas normas supralegislativas que, que quedan al albur del, del pensador, y un juez justnaturalista puede interpretar ese derecho natural para lo que quiera. Su propio ejemplo es que un, un justnaturalista puede ser adversario de la propiedad privada, es decir, el derecho natural de suyo impone la propiedad común, y por tanto las normas que prescriben y reconocen la propiedad privada son contrarias al derecho natural, o bien al revés, puede considerar que la propiedad privada es una institución de derecho natural. O sea que el invocar el derecho natural no nos saca de dudas. Un naturalista puede invocarlo para lo que a él le parezca bien, y otro para lo que a él le parezca bien, que puede ser opuesto. El problema está en que si ese argumento vale, también vale para contra el derecho positivo, porque no cabe duda de que con los mismos códigos y la misma colección de leyes en la mano, sobre la mesa, un jurista sacará una conclusión de que tal comportamiento es lícito y conforme a derecho, y otro jurista sacará lo contrario. Qué sé yo, voy a poner un ejemplo. Ahora, con las campañas de vacunación contra la actual epidemia viral, se plantea el problema de si los adolescentes pueden ser vacunados con el consentimiento de uno de sus progenitores, o se requiere el de los dos, cuando en la sociedad contemporánea, desgraciadamente, la mayoría de los matrimonios se han deshecho, y estos progenitores, o de las parejas, se han roto, y estos progenitores viven separados, y si es necesario obtener ambos consentimientos, basta con uno. eh, Como también en el caso de los adolescentes se requiere que éste dé su opinión. Si eso basta, con el corpus legislativo en la mano, no se puede dar una respuesta unívoca, porque evidentemente es una situación nueva que, que sale de lo que los legisladores habían previsto, de manera que hace falta acudir a una serie de razonamientos analógicos, hermenéuticos, para llegar a una conclusión u otra. Se puede hablar del principio de el interés superior del menor, por ejemplo. Bien, pero esto quiere decir, bueno, he puesto un ejemplo muy, muy sencillo, porque esta misma mañana he
he oído que se estaba planteando esto en clínicas donde se practica la vacunación, pero todo el derecho positivo está constantemente plagado de ese tipo de dudas. De modo que no es exclusivamente el, el invocar principios de derecho natural lo que suscita dudas. En realidad tampoco es algo meramente del derecho, también en muchos ámbitos científicos, en la propia ingeniería, que sin duda es una ciencia muchísimo más exacta que el derecho, pero los dos ingenieros pueden discutir con buenos argumentos si, dadas tales ecuaciones y la resistencia de tales materiales, es idóneo para la construcción de este puente emplear este material o aquel otro, si el de mayor resistencia y adaptación va a ser este o va a ser el otro. Los ingenieros discuten, los matemáticos discuten, los físicos discuten, de manera que el hecho de que haya discusiones, debates, dudas, de que no todo sea unívocamente obvio en un sentido, esto no es ninguna invalidación del derecho natural, ni el limitarnos al derecho positivo forzosamente nos va a dar mayor seguridad jurídica. Suponiendo que nos diera mayor seguridad jurídica, si esta seguridad jurídica se hace traicionando la misión del derecho, que es el bien común, es decir, socavando el servicio que el derecho tiene que cumplir a favor del bien común, entonces esa seguridad jurídica no es deseable desde el punto de vista social. Bueno, pues como el positivista jurídico no acepta, no entiende siquiera, vamos, al menos el más obtuso, no entiende siquiera qué querría decir una norma jurídica que no sea una ley o una norma consuetudinaria, o quizá una decisión jurisprudencial, serían un tratado internacional, serían las normas que el positivista estaría dispuesto a aceptar, ninguna más, pues todo lo que sea invocar una instancia normativa que salga de ese elenco, solo se le ocurre que puede ser un llamamiento a la moral. Y por tanto, el esfuerzo del positivismo jurídico se ha formulado muy a menudo en el sentido de emancipar el derecho de la moral. ¿Por qué? Porque lo que no sean una norma que no fuera una norma positiva, promulgada, promulgada por el legislador, el juez, el, el- el convenio internacional o la masa de ciudadanos por vía consuetudinaria, una norma que no fuera nada de todo eso, pues sería una, una norma moral, una norma de las que el moralista predica y el derecho, para el positivista, debe escapar a esas prédicas, a ese sermón, justamente porque el moralista, cada moralista tiene una moral, y unos pueden considerar moralmente lícito el aborto y otros considerarlo ilícito. Unos pueden considerar que el suicidio es inmoral, es una infracción de un deber que tenemos de vivir que nos ha dado la naturaleza o la providencia o lo que sea, y otros pueden considerar que es moral el suicidio, unos pueden considerar que el adulterio es moralmente inobjetable, al fin y al cabo la relación sexual uno la sería indiferente, hay moralistas que, que consideran que la única norma moral es no hacer daño, por ejemplo, un filósofo ético hoy bastante de moda en Francia, Ogier, considera que la única norma moral es no hacer daño. En cambio, hacer bien no es una norma moral para él. No hay nada que prescriba hacer el bien. Observemos que, por ejemplo, los 10 mandamientos solo obligan a hacer el bien en los tres primeros, que obligan a acciones positivas, amar a Dios, eh, mm, cumplir sus mandamientos, eh, festejarlo, y el cuarto que obliga a honrar padre y madre. Pero los demás son negativos, son preceptos de abstención. De manera que en los 10 mandamientos no hay ninguno que obligue
actuar con caridad, a dar limosna, a ser compasivo, a ayudar al menesteroso. Muy al contrario de la moral evangélica, de dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento, enseñar al que no sabe, cobijar al desvalido, desamparado. Bueno, esa es una moral muy distinta. Pero como vemos, pues hay moralistas que dicen una cosa y moralistas que dicen otra. Por tanto, el positivista jurídico siempre fue tremendamente celoso de que el derecho se emancipara de la moral. El buen jurista tendría que atenerse a la ley. Dura lex, sed lex. La ley es dura, pero es la ley. Y por eso debería interpretar la ley con cánones estrictamente de hermenéutica racional, no moral. Nunca hacer una lectura de la ley, del texto de la ley, según sus convicciones morales o según ideas morales que estén en el ambiente o que floten en la sociedad. Y esto es lo que le permite saber cuál es la ley que debe aplicar el juez, que debe aplicar la ley. La ley y el derecho, nada más. No debe aplicar la moral, no debe preguntar a la sociedad qué conductas considera morales o inmorales, ni menos aún consultar su propia conciencia. Bien, pero ahora llegamos a, a una constatación, y es que a veces es la propia ley la que manda actuar según la moral. Por ejemplo, cuando el Código Civil Español de 1889 dice que en los contratos las cláusulas, las condiciones, dice, pero hay que entender las cláusulas contrarias a, a la ley o a la moral, las cláusulas ilegales o inmorales, se tendrán por no puestas. Evidentemente, no hay, el legislador no define qué es lo moral y se entiende que el juez habrá de interpretarlo. El sentido de la... Aquí tenemos un problema claro de hermenéutica jurídica. ¿Qué quería decir con eso? Quería decir, creo que hay consenso, lo que el entorno social considera moral o inmoral. Por ejemplo, cláusulas que obliguen, por supuesto, a cometer actos ilegales, como un contrato por el cual se obligue uno de los contratantes a matar a un tercero. Bueno, pues esa obligación es nula, aunque haya recibido el estipendio, porque es un acto ilegal. Pero lo mismo si se obliga a la prostitución, que es legal, pero es contraria, es considerada, por lo menos en la sociedad española de esa época y en la actual, se considera algo inmoral. Y un gran sector de opinión, considera que debería prohibirse. Prohibido o no, se considera que es un acto, es una práctica moralmente reprensible, eh, incorrecta. Por tanto, esa conducta y otras se considerarían inmorales. Pero ahí tenemos, el problema está en que, dejando de lado cuáles conductas son morales o inmorales, el hecho es que la propia ley invoca una instancia en esos mismos términos de la moral. Con todo, en los ordenamientos jurídicos eh, mm, anteriores a la Segunda Guerra Mundial, tales invocaciones que podemos considerar morales o que explícitamente se referían a la moral eran relativamente infrecuentes. Hay excepciones, por ejemplo, la Constitución de la Segunda República Francesa de 1848, que invoca preceptos de consonancia claramente evangélica. Hay que ser buen padre, buen amigo, buen hijo, buen hermano, por ejemplo. Bueno, son, son preceptos morales que quedan juridificados y aunque directamente no se traducen en prescripciones legislativas eh, claras, pero desde el momento en que están incorporados al ordenamiento jurídico, sirven de pautas, al menos interpretativas, exegéticas, para que el juez, a la luz de esos principios constitucionalizados, interprete, por ejemplo,
las prescripciones del Código Civil en materia de derecho de familia e incluso de derecho de contratos. Pero fueron las constituciones, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, las que abundaron en la incorporación de valores tales como el valor de la vida humana. Algunos dijeron la dignidad de la vida humana. Este concepto de dignidad fue relativamente tardío. Se incorporó en la Constitución de la República Federal de Alemania en 1949 y, y rara vez anteriormente, pero sí los valores de la justicia, del derecho del respeto a los derechos ajenos. Bueno, una serie de valores que son genéricos, que no hayan en el articulado una expresión prescriptiva eh, imperativa muy precisa, pero que no dejan de estar juridificados al venir incorporados al texto constitucional, sea en el preámbulo o sea en el propio articulado, en algunos casos. Y esto ha llevado a los juristas, incluso de cuño y tradición positivista, a considerar que la moral, de algún modo, no era ajena al derecho. Y aquí han surgido varias escuelas. Una escuela, la del positivismo exclusivo, que dice, no, la moral nunca está incorporada al derecho. Es verdad que el derecho puede mandar que el juez actúe consultando un código moral o unos principios morales, que se entiende son los de la sociedad, pero en ese caso lo que pasa es que el propio derecho manda que el juez actúe según una norma extrajurídica. Esa norma extrajurídica no viene por ello incorporada al derecho, sino sencillamente el propio derecho guía al juez a salirse del derecho porque son problemas para los cuales el derecho, la solución que, no es que no dé solución, la solución que da es acudir a una norma extrajurídica. Es igual que con el derecho internacional privado. Por ejemplo, en materia de herencia, si muere en España un escocés por las normas de derecho internacional privado recogidas en el propio Código Civil español, no se va a regular su herencia según el Código Civil español, sino según la ley escocesa. Esto da a veces problemas. Ustedes conocen casos célebres como el famoso pleito en Francia que ha durado años de la herencia del cantante Johnny Hallyday, para saber si se aplicaba la ley estadounidense, porque creo que residió casi toda su vida en Norteamérica, o se aplicaba la ley francesa y según lo uno o lo otro, los beneficiarios de la herencia serían unos u otros. Bueno, hay muchísimos problemas, ¿verdad? Pero lo que estoy diciendo con esto es que cuando la ley española remite a a la legislación escocesa o a cualquier otra, para un caso de matrimonio, divorcio, herencia, no por ello está incorporando a la legislación española la ley escocesa o la marroquí o la colombiana o la tailandesa. Por supuesto que no. Simplemente la ley española remite a otra instancia normativa que cae fuera del ordenamiento jurídico español, el cual, sin embargo, manda que el juez, el notario, los operadores jurídicos se atengan a esa norma exterior al propio ordenamiento jurídico. Bueno, esto es lo que dice el positivista exclusivo. No excluye que la ley remita a un ordenamiento normativo extrajurídico, y dice, en ese caso hay que atenerse ese normativo extrajurídico por mandamiento legal, y ese ordenamiento extrajurídico puede ser moral. Esta es una versión. Otra modalidad de positivismo jurídico es el positivismo inclusivo, que considera que de suyo la moral
no posee ninguna autoridad para imponerse al derecho. El legislador no está moralmente obligado a nada. Actúa, establece la ley con absoluta libertad por mero acto de voluntad legislativa, incluyendo el poder constituyente. El poder constituyente es soberano y omnímodo y no expresa en sociedades democráticas la voluntad del pueblo, y el pueblo, bueno, por lo menos esa es la teoría, claro, del dicho al hecho va mucho trecho, pero en fin, imaginémoslo así, en un estado un tanto idílico, idealizado, bueno, que expresa la voluntad del pueblo, y esa voluntad del pueblo no está sometida a nada. Por tanto, la moral no es imperativa para el pueblo. Pero una vez establecido la Constitución y establecidas las leyes, si éstas invocan principios morales, esos principios morales quedan incorporados al derecho. No es que meramente la ley mande al juez remitirse a una instancia extrajurídica, sino que esa instancia, que era extrajurídica antecedentemente, pasa a estar juridificada, incorporada al derecho, a posteriori, una vez que la ley lo dice. Cuando la ley invoca el valor, ustedes recuerdan esos valores de la Constitución colombiana de 1991, la vida, la convivencia, el trabajo, el conocimiento, la libertad, la paz, la justicia. Bueno, todos estos, ahora no lo he dicho en el orden exacto en que esa obra legislativa, que además de una gran obra legislativa es una verdadera obra de arte jurídico, obra maestra. Bueno, pues cuando el legislador colombiano, el constituyente, recoge en la Constitución esos valores, no solo es que remite al juez, al Tribunal Constitucional a los operadores jurídicos a que em, se ajusten a una moralidad extrajurídica que se regule por esos valores, sino que quedan evidentemente juridificados. El problema está en que este positivismo inclusivo plantea dificultades, ha sido debatido hasta la sociedad se han vertido ríos de tinta de si la diferencia entre el positivismo inclusivo y exclusivo es nominal, es real, en qué sentido se produce esa incorporación. Eh, mi problema más bien, bueno, son discusiones muy sutiles, muy instructivas, eh, muy, muy útiles, porque esté uno de acuerdo o no con los supuestos, evidentemente, son discusiones de tal rigor y de tal sutileza que son siempre ejercicios de razonamiento filosófico jurídico muy útiles, cuya lectura y meditación es muy recomendable para todo filósofo del derecho o para toda persona interesada en la filosofía del derecho, positivista o no positivista. Pero mi gran problema es que en este caso la incorporación de esos valores queda supeditada a la decisión arbitraria del legislador de incorporarlos, que podría no haberlos incorporado. O sea, podría no haber incorporado la vida, la convivencia, el conocimiento, la libertad, la paz, y haber proclamado como principios, como valores del ordenamiento colombiano, la muerte, la discordia, la ignorancia, la servidumbre, la guerra. El problema está en sí, claro, para un justnaturalista, el problema está en que eso no sería un, un código basado en esos antivalores o contravalores, no sería un verdadero código jurídico, no sería, no tendría valor jurídico. Pero para el positivista sí, por muy inclusivo que sea. Es inclusivo porque, de hecho, afortunadamente, gracias a la buena suerte, ha deparado ese desenlace de que el legislador haya estado inspirado para promulgar esos valores y no los opuestos. Bueno, y luego hay otras corrientes, el neoconstitucionalismo, que en realidad la diferencia entre positivismo inclusivo y neoconstitucionalismo es bastante sutil, y otras corrientes
como el pospositivismo, pero todas ellas, neoconstitucionalismo, pospositivismo, positivismo inclusivo, todas ellas consideran que los valores morales o éticos quedan incorporados a la vida a la vida jurídica, de un modo u otro, en virtud de la voluntad del legislador. El legislador, por ejemplo, los derechos humanos, el legislador no ha descubierto los derechos humanos, los ha inventado, o el pensamiento jurídico no los ha descubierto porque no tienen una existencia o vigencia de suyo. Bueno, estas son las diversas posturas que tiene el, el positivismo. Y frente al positivismo, muy a menudo, el antipositivismo contemporáneo, el justnaturalismo contemporáneo, ha dicho no, la moral tiene una vigencia para el derecho independiente de la voluntad o del arbitrio del legislador y del poder constituyente. Pero al decir esto, ese justnaturalismo incurre en el mismo error que el positivismo, y es el de creer que frente al derecho positivo, la norma no positiva solo puede ser norma moral, norma ética. Es decir, que las únicas normas que tienen un valor suprapromulgatorio, anterior y superior a cualesquiera promulgamientos humanos, la única norma es una norma ética o moral. Para nuestros efectos no hay distingo entre ética y moral. Sé que para Hegel hay un distingo y que se podría establecer ese distingo, pero yo no lo voy a hacer. Voy a considerar que son sinónimos a todos los efectos, aunque haya una diferencia de connotación o de adecuación contextual de una palabra o de la otra. La invocación creciente de la moral por, por gran parte del pensamiento jurídico, como digo, sobre todo en los ordenamientos constitucionales posteriores a 1945, en realidad ya los anteriores también, pero con menor generalización, la, esta incorporación esta invocación de valores, sin embargo, fue en aumento en la medida en que el constitucionalismo se fue desarrollando. Por eso la Constitución colombiana de 1991 es un ejemplo paradigmático de axiologización constitucional. Y en otra vertiente ya un poco más desbordada quizá, tenemos la Constitución ecuatoriana de 2008, la actual Constitución ecuatoriana, que va todavía más lejos. Es un quizá incurrido, tiene muchísimas cualidades, pero tiene también el defecto del desbordamiento. Ha querido ir tan lejos que quizá se ha desbordado y ha querido abarcar demasiado. Sin embargo, el pensamiento jurídico y filosófico entre 1945 y 1980 aproximadamente, no era, seguía ateniéndose principalmente al positivismo, ya diríamos, exclusivo. Fue a partir, diría yo, de esta fecha, aproximadamente en 1980, cuando empezaron las nuevas variantes de el pospositivismo, justpositivismo inclusivo, neoconstitucionalismo, y esto ha ido reflejándose también en la praxis de los propios operadores jurídicos, no sin resistencias. Recuerdo hace unos años, cuando hubo una reforma del Código Penal español que estableció la responsabilidad penal de la persona jurídica, o sea, de las empresas, las colectividades. Y asistí a una amplia reunión que tuvo lugar en la Universidad Complutense de Madrid, con presencia del ministro de Justicia, para debatir, con participación, no presencia, que es un jurista naturalmente, para debatir sobre la conveniencia o no conveniencia. Y había una serie de juristas que se oponían y decían, bueno, lo que se nos está diciendo es que las empresas van a estar obligadas a poner en su tablón de anuncios o en su normativa interna, invocar la moral, cuando justamente toda nuestra formación, lo que nos han enseñado en la facultad, es que
al ser juristas, al juzgar como juristas, diéramos la espalda a la moral, dejáramos la moral para la conciencia de cada cual. Y por tanto, no vamos a exigir al director o al consejero delegado de un banco, de una empresa metalúrgica o comercial o, o hotelera, la que sea, que despliegue un código moral, un código ético, porque que nosotros, como juristas, le estemos exigiendo eso, es que estemos exigiendo aquello que en la facultad nos han enseñado a dejar al lado en nuestra propia praxis jurídica. Un notario, a la hora de tener delante un testamento y de dar ejecución a la herencia, debe tener en cuenta la ley y el texto del testamento en la medida en que éste sea legal y otros supuestos de hecho, pero para nada la norma moral. A lo mejor puede considerar que, esa, que la ley es inicua y que debería ser de otro modo, o que el testador no ha sido equitativo, que ha dejado en el tercio de mejora, lo ha reservado para uno de los hijos que quizá es de peores méritos. Bueno, sus juicios morales debe prescindir de ellos. Y sin embargo, ahora parecía que con esa reforma legislativa se obligaba a volver a introducir la ética en la propia praxis jurídica. Esto era hace ya unos cuantos años y desde entonces, lejos de rechazarse el recurso a la ética, ha ido a más y a más y a más. Por ejemplo, este nuevo principio que se ha ido estableciendo consuetudinariamente de lo que se llama la responsabilidad social de las empresas. De nuevo, esto no se hizo sin resistencias, tanto por economistas como por juristas que decían que qué invocación es esa de responsabilidad moral, social. Bueno, llamar social era un modo de hablar de moral. Por supuesto, la empresa tiene que ajustarse a la ley vigente. Quiere el legislador introducir ciertas prescripciones adicionales, hágalo, cambie la ley, pero no esa vaguedad, esa exhortación, esa prédica de responsabilidad social. Sean buenos, actúen para bien. Bueno, entonces, como eso de ser buenos, claro, es muy elástico, muy vago, pues entonces se han prodigado lo que se han llamado los códigos éticos, los códigos de buenas prácticas, que muy a menudo son códigos voluntariamente asumidos por entidades, organizaciones con o sin ánimo de lucro, porque también en organizaciones sin ánimo de lucro, las llamadas ONGs, se han descubierto montones de corrupciones, prácticas censurables, a veces no ilegales, pero que desde luego desdecían de la vocación presuntamente altruista y moralizante de que se jactaban, de que se ufanaban los organizadores. Entonces, para contrarrestar esos resquemores, y se han establecido, se han prodigado, han proliferado esos códigos y además se han institucionalizado por doquier los comités de ética. El problema está en que un comité de ética está formado, entiendo yo, por especialistas en ética, ¿verdad? Por ejemplo, si se va a hacer una construcción, se van a diseñar los edificios en un barrio de nueva edificación, de nueva incorporación, y se constituye un comité técnico en el cual habrá urbanistas, arquitectos, quizá ingenieros, porque aparte del el ingeniero hay que diseñar y edificar también otras obras de canalizaciones, de conducciones, bueno, entonces hará falta un comité técnico y sabemos qué tipo de pericia esos expertos, qué tipo de pericia se requiere, dónde han estudiado. El ingeniero en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros, el arquitecto en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura, el, el urbanista, no lo sé muy bien, pero creo que en esa misma escuela, aunque puedo estar equivocado, sabemos cuáles son los centros de enseñanza superior donde se imparte la pericia que se va a invocar. Y si se trata de un comité jurídico, pues sabemos dónde se ha estudiado, en las facultades de Derecho. Ahora bien, ¿dónde se ha estudiado la ética? Primero, que si luego repasamos
la composición de los comités de ética, quizá no hay nadie, ni un solo miembro, que haya estudiado ética, menos aún que se haya doctorado en ética o que haya obtenido en ética una simple licenciatura o una maestría. Si es que existe tal licenciatura en ética o tal doctorado en ética. Pero de existir, muchas veces, repasemos, la composición, los hospitales tienen todos ahora comités de ética y lo más cercano es un jurista. Un jurista, por ejemplo, que ha estudiado, que se ha especializado en lo contencioso administrativo o o en derecho civil o mercantil, o así como muchos ya filosofía del derecho. Bueno, pero eso no es ética. A lo mejor es un positivista. Y es un positivista exclusivo. Porque nada ni nadie obliga al filósofo del derecho a ser justnaturalista, justpositivista. Bueno, vamos a ver, sí. Si es justnaturalista, desde luego lo tiene crudo para hacer carrera. Para conseguir una cátedra, un ascenso o incluso para entrar en la universidad. En España es casi seguro que no logrará entrar, como no sea en alguna universidad donde ya sea un feudo de algún naturalista residual. Pero vamos, en principio, teóricamente hay una libertad investigativa que le permite adoptar una u otra opción. O sea que puede ser un naturalista exclusivo y estar en un comité de ética. Y luego la mayoría de los miembros de los comités de ética son médicos. Pero, bueno, muy bien. Con todos los respetos a los médicos. Yo me pongo en manos de los médicos, evidentemente. Cuando tengo problemas de salud, a ellos me dirijo y en ellos confío. No con una fe del carbonero, no con la confianza ciega, porque sé que son falibles y que su propio saber es falible, pero bueno, tengo que acudir prudencialmente a lo que me parece más verosímil. Unos médicos me inspiran mayor confianza que otros, trato de acudir al que me inspire mayor confianza para una operación, trato de ponerme en manos del cirujano que considero más idóneo. Pero el buen médico, el buen cirujano, no tiene por qué ser un buen moralista, porque nadie le ha enseñado ética. Pero es que además, que es el otro problema, es que la ética se puede enseñar. Vamos a ver, ¿quiénes estudian ética? ¿Hay alguna carrera universitaria en la cual se estudie ética? Sí, la de filosofía. El estudiante en la licenciatura de filosofía hay una asignatura que es ética. Y evidentemente bueno, antes era licenciado, ahora en España son graduados en filosofía. Al terminar la carrera pueden hacer una maestría, un máster, como ahora se dice en España con ese horrendo barbarismo, un máster, una maestría de filosofía moral, de ética, en vez de otro tema, pues una universidad puede impartir una maestría en ética, por ejemplo, o un doctorado, doctorarse, en realidad uno se doctora en filosofía, no en ética. Yo desconozco que haya en ninguna universidad del mundo, que yo sepa, un doctorado en ética, pero sí puede obtener un doctorado en filosofía con una tesis sobre ética. Por ejemplo, pues, qué sé yo, el utilitarismo de John Stuart Mill, es, o el emotivismo de Stevenson. Bueno, el problema es que es decir, que si alguien está autorizado a decir yo sé ética, es el licenciado en filosofía, el que tiene una maestría en filosofía, un doctorado, y sobre todo aquel que se ha doctorado en filosofía con una tesis doctoral sobre ética. El problema está en que nada más pisar el umbral de la asignatura de filosofía, nos encontramos con que los filósofos morales, los estudiosos filosóficos de la ética, están radicalmente en desacuerdo unos con otros por todo. Primero, los enunciados éticos son o no son cognitivos. Bueno, pues esto, en el caso de los enunciados jurídicos, todos los juristas admiten que cuando no el legislador, pero sí el,
el abogado, el juez, dice en España es lícito realizar tal conducta, por ejemplo, esto que debatíamos en sesiones pasadas, el suicidio. Bueno, eso es cognitivo, es decir, creen que en virtud del acto legislativo o del conjunto del sistema legislativo, tal comportamiento es lícito o no lo es. Que eso son, al decir que lo es, el enunciado será verdadero o falso. Pero cuando decimos que tal conducta es moral o inmoral, el no cognitivista dirá eso no es ni verdadero ni falso. ¿Cómo sí? Bueno, pues el no cognitivismo tiene eh, todo un desarrollo en la filosofía o en la ética, o diríamos metaética del siglo XX. Tiene raíces anteriores, evidentemente, pero, pero ha sido en la filosofía del siglo XX, sobre todo inicialmente en torno al círculo de Viena, al neopositivismo, que consideró que todos los enunciados eh, cognoscitivos, verdaderos o falsos, son o bien analíticos o bien empíricos, o bien son verdades comprobables por la experiencia, por tanto con un contenido empírico, o bien son analíticos, como las verdades de la lógica y de la matemática, que no dicen nada, según ellos, sobre la realidad, porque en realidad, de un modo u otro, el predicado ya está contenido en el sujeto. Al decir 2 más 2, cuando decimos son 4, no añadimos nada. Esa cuadralidad ya está incluida en el propio concepto de 2 más 2. Bueno, pues si eso es así, quiere decir que todos los predicados que entren en un juicio cognoscitivo, en un enunciado cognoscitivo, han de tener directa o indirectamente un valor empírico. Sin embargo, bueno, eh, prohibido, inmoral, moral, no son, no son predicados de contenido empírico. Decir eso es inmoral es un enunciado no observacional. Cuando yo, ni directa ni indirectamente. Por ejemplo, útil quizá no es directamente observacional, pero sí lo es indirectamente. eh, la extracción del quiste, yo no puedo ver la utilidad cuando si veo la operación extractiva, pero si veo toda la secuencia de acontecimientos anteriores y posteriores, puedo ver la utilidad. De manera que útil podría ser un predicado observacional, indirectamente. Bueno, luego, evidentemente, esta forma un poco rudimentaria del verificacionismo ha sido pulida, pero en esa tradición ha permanecido la idea de que no hay enunciados verdaderos más que los que tienen o son analíticos, son verdades porque de tipo lógico-matemático, o tienen una base empírica. Entonces, a raíz de eso, una serie de filósofos, como Heyer, el gran empirista lógico inglés, en su obra Opus Magnum, Lenguaje, Verdad y Lógica, dice la lógica, la ética es una expresión, no los enunciados éticos no son verdaderos ni falsos, son expresivos de sentimientos. Otras variantes son el emotivismo de Stevenson, el prescriptivismo de Gea. Bueno, hay hasta muchos otros filósofos de la tradición analítica anglosajona hasta hoy siguen defendiendo diversas posturas del no cognitivismo. Por tanto, la ética nadie puede, según estas escuelas muy variadas, todas ellas muy interesantes, nadie puede saber ética, porque la ética no es cuestión de saber, no se puede saber que no hay que matar, no se puede saber que no hay que hacer daño al prójimo, y menos aún que hay que beneficiar al prójimo en lo que uno pueda. No, eso no es cuestión de saber, es cuestión de prescripción, es cuestión de sentimiento y es cuestión de exhortación. El ético estaría exhortando, por lo menos esta es una de las variantes del mm, no cognitivismo. Hay otras un poco más complicadas, como el constructivismo, y es que aunque de suyo los enunciados éticos no tienen verdad o falsedad, independientemente de la construcción humana, pero, sin embargo, en virtud del acuerdo, de la convención, de la construcción mental colectiva de una colectividad, adquieren verdad o falsedad.
Este constructivismo tiene similitud con el constructivismo matemático, que considera que la matemática es un juego, pero no es un puro juego que tenga que- puramente arbitrario, sino que una vez establecidas las reglas de juego, pues hay una verdad. Por ejemplo, en el ajedrez, ¿se puede mover el peón dos casillas a la vez? No. No, ¿por qué? Porque las reglas del juego lo prohíben. De manera que hay una respuesta. Bueno, pues en la ética pasaría igual. Habría una construcción de reglas morales socialmente configuradas. Bueno, el problema con él es que esto de nuevo nos deja al albur de lo que esa sociedad eh, haya considerado idóneo. Bueno, según eso, la esclavitud en el siglo XVII era moral y en el siglo XX inmoral. El, el divorcio en el siglo XIX era inmoral porque todo el mundo estaba de acuerdo en que el matrimonio debía ser indisoluble, pero, por ejemplo, en España, cuando la Constitución de 1869 establece el matrimonio civil, pero no el divorcio. El divorcio no existió hasta 1931, nunca, porque anteriormente se consideraba que por su propia índole el matrimonio era vitalicio e indisoluble. Bueno, pues si la moral es construida, quiere decir que lo que es moral o inmoral depende de los tiempos, los lugares. Como ya decía Montaigne en su famoso relativismo, verdad más allá de los Pirineos, falsedad más acá. Y podríamos decir conducta éticamente admisible más allá de los Pirineos, inadmisible más acá. Bueno, y si somos cognitivistas y creemos que sí hay unos valores éticos que existen de suyo, que tienen vigencia de suyo. Bien, pero ¿cuáles? Y cualquier estudioso de ética sabe que hay teorías éticas para todos los gustos. Para algunos, lo que determina la moralidad de una conducta es que sea conforme con unos hechos antecedentes, como puede ser el mandamiento de eh, la divinidad. Esto ya fue abordado por Platón en su diálogo, el Eutifrón. Si una conducta es obligatoria porque los dioses la han prescrito, o los dioses la han prescrito porque de suyo es obligatoria. Bueno, para el antecedentalismo, una conducta es moral porque se ajusta a algo precedente, que puede ser un mandato de la conciencia o una prescripción de una autoridad moral, concretamente de la divinidad. Puede ser, puede ser moral por un rasgo intrínseco, no antecedente, sino intrínseco del acto, por estarse haciendo de una manera determinada, porque la conducta esté revistiendo una, eh, una determinación precisa. Por ejemplo, que se esté haciendo de buena fe, que se esté haciendo con una intención eh, benévola, que, mm, bueno, típicamente la moral kantiana sería una moral de este tipo, pero hay dificultades porque la moral kantiana, cuyo principal precepto es obra de tal modo que la máxima de tu voluntad pueda servir de ley universal. Bueno, se puede considerar que es un antecedentalismo, porque quiere decir que antes de tomar una decisión que sea moralmente aceptable, has de regirte por una máxima de tu voluntad que tenga esa característica. Puede considerarse que como un intrinsecismo, porque lo que está diciendo es que la acción misma ha de realizarse guiándose, no solo antes, sino durante toda la duración de la conducta, por por esa intención. Pero se puede ver también como un consecuencialismo, y aquí voy a lo tercero. Puede considerarse que la acción es buena o mala por sus consecuencias, por sus resultados, porque de ella se siga un resultado positivo. Hay variantes de este consecuencialismo. Uno de ellos es la moral teleológica. Por ejemplo, Aristóteles, que considera que el principio de la moral es la felicidad propia y ajena. Pero claro, la felicidad propia y ajena en tanto en cuanto nos la propongamos.
no el mero resultado de la felicidad. Con lo cual no es un consecuencialismo incompleto o imperfecto en la medida en que exige que esa consecuencia, si la felicidad es un resultado fortuito de la conducta, pues mm, esto no sería una conducta moralmente correcta según la ética aristotélica. En cambio, según el principio, según el utilitarismo, lo que determina la moralidad de una conducta es el resultado. Es famosa la tesis de Bentham. eh, el parámetro para juzgar la moralidad de una conducta es que depare la máxima felicidad al máximo número. Sin embargo, tampoco esto está tan claro, porque por muy utilitarista que sea Bentham o cualquier otro, sin embargo, lo que él desea no es que nosotros a posteriori juzguemos las conductas como buenas o malas en función del resultado. He aquí alguien que lo que se proponía era causar un gran destrozo y, sin embargo, por, por chiripa, porque se han terciado, han intercedido causas que él no previó, lo que ha resultado es un bien. Ha quedado frustrado el mal que él buscaba y ha resultado un bien. De manera que, por muy utilitarista que sea Bentham o cualquier otro, no queda fuera la intención, ni mucho menos. Yo en realidad pienso que toda teoría moral de todas estas variantes, intrinsecismo, antecedentalismo, consecuencialismo o una combinación, toda teoría moral tiene cuatro características o digamos, más que la teoría, todo el contenido propuesto por una teoría moral, cognitivista, tiene cuatro características que la separan y distancian del derecho. Primero, busca el bien en general y no solo el bien común. También busca el bien propio. Ustedes dirán, bueno, pero quien busca el bien común, hemos dicho, colectivo y distributivo, y por tanto también que redunda en el bien de cada cual. Bueno, bien, pero el bien propio, buscar el bien propio, va más allá del bien común. Por ejemplo, si yo busco mi bien propio, puede ser bien propio físico, somático, ser feliz, o ser rico, o vivir muchos años, pero puede ser también el bien de la satisfacción íntima conmigo mismo, merecer mi propia alabanza o evitar mi propio vituperio. De manera que ese es un bien propio, un bien que va más allá del bien común. En segundo lugar, la- el contenido propuesto por cualquier ética cognitivista será un contenido que atienda, sea antecedentalista o no sea antecedentalista, incluso el consecuencialismo, centrará su atención en el propósito de la gente. Porque, en definitiva, lo que el moralista, el filósofo ético, está desarrollando es una concepción que enseñe a cada cual una regla de conducta según sus propósitos. Dirán ustedes, pero el derecho no es completamente indiferente al propósito, a la intención. No, no es completamente indiferente a la intención, pero solo considera la intención en el caso en el cual se haya incumplido la ley. Cuando alguien haya actuado contra la ley, entonces el propósito con el cual ha actuado es pertinente para calificar su conducta. Pero si ha actuado conforme a la ley, su propósito es indiferente. El propósito de suyo no es asunto jurídico, ni del derecho natural, ni del derecho positivo. El derecho natural no nos impone amar al prójimo, ni nos prohíbe odiar al prójimo. Nos prohibirá actuar como es típico del odio, es decir, con actos de hostigamiento, de perjuicio, pero con actos externos. Y además, quizá no con cualesquiera actos externos, sino con determinados actos externos de suficiente entidad. En tercer lugar, el contenido ético que enseña cualquier teoría moral acude a un criterio que es el dictamen de la conciencia. No confundamos esto con lo anterior. Lo anterior nos dice
¿Qué es lo que primariamente regula la ética? No las conductas, no los comportamientos, sino los propósitos, las intenciones. Aquí estamos en una cuestión de criterio. ¿Con qué criterio vamos a determinar si una conducta ajustada a unos propósitos es éticamente correcta o incorrecta? Con el criterio del dictamen de la conciencia. Por supuesto, el moralista querrá que em, la, quien se remite al dictamen de la conciencia haya reflexionado adecuadamente para que ese dictamen de la conciencia no sea caprichoso, sea un dictamen lo mejor, lo más racional, y si es un cognitivista, creerá que hay unos valores, por ejemplo, un utilitarista, la máxima utilidad, la máxima felicidad del máximo número, y deseará que quien se remite al dictamen de su conciencia sea también un utilitarista. Pero lo sea o no lo sea, el único criterio, el único tribunal dictaminador al cual el moralista puede referirse es el dictamen de la propia conciencia. ¿Cómo sabemos si una conducta es moral o inmoral? Por el dictamen de nuestra conciencia. ¿Cómo lo sabe usted, como querido oyente? Por el dictamen de su conciencia. ¿Y a quién, y hablando con alguien, a qué instancia puede remitirse? Lo único que puede decirle es escudriñe bien el dictamen de su propia conciencia. Y por último, la ética es no coercible. Es decir, que el derecho no se define, vamos, algunos autores sí, como Kelsen, por el uso de la fuerza, pero sí es coercible, es decir, establece una normativa social cuya obligatoriedad es tal que en caso de necesidad tiene que acudir al uso de la fuerza, si no queda otro remedio. En cambio, si acudiéramos al uso de la fuerza, saldríamos de la moral, saldríamos de la ética. Justamente es ética cuando nunca la invocación de esa instancia de corrección o incorrección nunca puede acudir a la fuerza. Si va a acudir a la coerción del tipo que sea, ya no es ética. No puede decirse, yo te cojo por las manos, te ato por las manos para que no actúes así, porque eso que ibas a hacer es contrario a la ética, es contrario a mi ética, el dictamen de mi conciencia se pronuncia en contra de esa conducta. Bueno, si el dictamen de su conciencia se pronuncia en contra de esa conducta, usted está en lo suyo exhortando, invitando a que su interlocutor realice una conducta o se abstenga de realizar lo que quiere hacer, pero no acudir a la fuerza. La moral nunca permite acudir a la fuerza, y cuando hay recurso a la fuerza, a la coerción, salimos del campo de la moral. Estas cuatro diferencias son de tal envergadura que nos llevan a la conclusión de que el orden ético, si es que existe, que yo personalmente creo que existe, pero, pero exista o no exista, eso es independiente del orden jurídico, incluyendo del orden jurídico natural. De manera que se puede ser un justnaturalista que crea en el derecho natural y, sin embargo, ser un no cognitivista en lo tocante a la ética. Creer que los enunciados éticos son exhortaciones, pero no son verdaderos ni falsos, que no hay verdades éticas. Se puede ser un cognitivista ético de cualquiera de los tipos que he señalado anteriormente. Lo uno es separado del otro porque son dos órdenes normativos diferentes. Cuando digo que son dos órdenes normativos diferentes, no desconozco que hay muchas conductas moralmente prohibidas, según la moral que tendríamos la mayoría de quienes estamos ahora mismo participando en este intercambio. Estaríamos de acuerdo en que moralmente son ilícitas una serie de conductas y también lo son jurídicamente. De manera que hay un solapamiento, en gran medida, de lo éticamente prohibido y lo jurídicamente prohibido, de lo éticamente lícito y lo jurídicamente lícito, de lo éticamente preceptivo y jurídicamente obligatorio. Pero este solapamiento es parcial porque existen
esas cuatro diferencias y además nada impide que haya conductas, y las hay, jurídicamente lícitas que son inmorales. Por ejemplo, estos sentimientos, desear eh, que, la, que la humanidad perezca, sin duda es un deseo moralmente reprobable. Pienso yo, pensaríamos muchos, pero jurídicamente no. Por ejemplo, mentir. El derecho prohíbe mentir en una serie de casos determinados, pero no prohíbe cualquier mentira. Decir decirle a alguien, eh, he pasado buena noche, cuando la he pasado muy mala, pero decirlo pues para que no se preocupe o por lo que sea, o para dar una mejor impresión de nosotros. Bueno, pues para Kant cualquier mentira es inmoral, totalmente inmoral, hasta la más liviana. Bueno, podemos compartir o no ese punto de vista. Hay otras mentiras, quizá un poco, puesto una demasiado ligera, pueden ponerse otras, pero el derecho no prohíbe mentir en general. La moral sí, o suelen, bueno, por lo menos muchas concepciones morales suelen prohibir cualquier, no sé si la ética utilitarista, porque claro, hay morales, hay mentiras que a lo mejor se traducen en la máxima felicidad del máximo número, mientras que decir la verdad, no forzosamente. Que un médico le diga a un paciente de cáncer le quedan 2 meses de vida, está diciendo la verdad. Y si le dice, no, puede todavía tener una perspectiva con con un tratamiento que le va a dar, que es un placebo, bueno, pues esto moralmente lo podemos juzgar bien o mal, pero el juicio jurídico es diferente. Y el ordenamiento jurídico, eh, bueno, esto podríamos discutirlo. Yo pienso que no obligan al médico a decir siempre la verdad, ni menos toda la verdad, ni siquiera a no mentir, porque muchas veces la mentira es una mentira piadosa que puede ayudar al paciente, incluso a veces a la recuperación. De manera que ética y derecho no coinciden siempre, no coinciden en todo. Cada cual hará muy bien en buscar la fuente de la moral, más que lo que le hayan enseñado sus profesores de ética, que le habrán enseñado la teoría de Aristóteles, el probabilismo de la escolástica, el emotivismo de Hume, el, eh, el consecuencialismo del propio Leibniz, de la, la ilustración, del utilitarismo. En las clases de ética habrá estudiado sobre todo teorías éticas. Difícilmente le habrán enseñado usted debe pensar así o debe actuar así. El profesor de ética, por lo menos todos los profesores de ética que yo he tenido, nunca nos han hecho prédicas, nunca nos han sermoneado. Nos han enseñado teorías éticas, teorías filosóficas sobre la ética. Pero no es ahí donde ha de buscar la fuente de sus juicios morales, sino en su propia conciencia. En cambio, para los juicios jurídicos, ha de buscarlos en una reflexión sobre la sociedad, sobre el fin de la sociedad, que es el bien común, sobre la necesidad que tiene esa sociedad de regirse por una autoridad y de atenerse a lo que esta autoridad prescriba, o sea, a la legislación. Y como vemos, son itinerarios reflexivos muy diferentes, que pueden coincidir y de hecho coinciden muy a menudo en muchas cosas, pero que en otros pueden disipar. Bueno, pues con esto pongo punto final a esta lección. Solo nos queda ya la última, con la cual, vamos, la última tesis laurentina, la 59, que culminará este ciclo y posiblemente después habrá una última lección de conclusiones, de recapitulación, a manera de meditación sobre el provecho que haya podido reportar todo este ciclo de lecciones laurentinas.